perfecto. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Vicente Vega Alanis y soy el tutor de Física 1 del programa Ahora te acompaña de Ingeniería Civil en Obras Civiles y vamos a comenzar la tutoría del día de hoy. Vamos a pasar lo que es fuerzas y leyes de Newton. Primera, segunda y tercera ley de Newton. Primero, para repasar conceptos básicos, recordaremos lo que es la masa y la fuerza. El primero de estos es una magnitud escalar, la cual expresa una cantidad expresa la cantidad de materia que hay en un cuerpo o un objeto. Esta es una propiedad intrínseca de un cuerpo que relaciona su inercia, es decir, la resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento por su materia. Según el Sistema Internacional de Pesos y Medidas, el SI, se sostiene que la unidad de medida para la masa es el kilogramo. La fuerza, por otro lado, es una magnitud capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma dada de un cuerpo o una partícula. Está relacionada con todos los fenómenos físicos que conocemos, y su unidad de medida según el SI es el newton. Comenzando con las leyes de Newton, la primera, o principio de inercia, eh, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él. O por otro lado, si la resultante de las fuerzas que se aplican es nula. Es decir, que se mantendrá en reposo el cuerpo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento, como lo que sale en el cuadro aquí abajo. Que si o está en reposo, es decir, la velocidad es cero, o por otro lado, la velocidad es distinta a cero, pero es constante con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Todo claro eso de momento? ¿Queda claro? Sí, ya, perfecto, mire, gracias. De aquí también podemos deducir que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento, y esta posición recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su cantidad de materia, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Están relacionados intrínsecamente, como dijimos anteriormente. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él sea nula, como podemos ver en el dibujito que está acá. Pasando a la segunda ley de Newton, o principio fundamental, establece que en presencia de una masa fija sobre una superficie horizontal sin fricción, las aceleraciones que experimenta un cuerpo son directamente proporcionales a las fuerzas que actúan sobre él. Y por otro lado, la magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. Es decir, fuerza igual a masa por aceleración. La típica ecuación que ya hemos visto en varias ocasiones y que ustedes ya verán prontamente. La fuerza mide en newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros cuadrados, eh, en metros partidos segundos cuadrados, perdón. Fuerza gravitacional y peso. Eh, todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de cualquier cuerpo celeste. Y ahí saben las fuerzas gravitacionales. En el caso de la Tierra, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo se llama fuerza gravitacional. Esta fuerza se dirige al centro de la Tierra y su magnitud es el peso del mismo. El valor de G, la fuerza gravitacional, variará de un cuerpo celeste a otro, pero la magnitud de la fuerza gravitacional siempre será conocida por el valor de G, perdón, no se me G, de G. Pero así calcula el peso, ¿ok? Peso está en newton, porque es una fuerza, la masa en kilogramos y la aceleración de gravedad, igual que la aceleración anteriormente mencionada, es metros partido segundo al cuadrado. En cuanto a la tercera ley de Newton, o principio de acción-reacción, se dirá que a todo cuerpo que se le ejerza una fuerza F de acción, transmitirá la misma fuerza F con igual magnitud y dirección, pero con sentido opuesto al cuerpo, como una reacción. Se puede apreciar las ilustraciones que cuando este muchacho acá empuja hacia la pared con una acción, a él se le devuelve la misma fuerza de reacción hacia sus brazos, digamos. ¿Ya? Y aquí en cuanto a sentido, podemos decir que la fuerza 1 o 2, que sería la acción en este caso, va a ser igual a la misma fuerza de acción, solamente que con sentido negativo, sentido opuesto, perdón. ¿Todo claro hasta aquí?
¿Alguna duda, consulta? Sí, ninguna. Sí, dime. Ah, no, ninguna. Está todo claro. Ah, perfecto, te escuché una. Ok, ok, qué bueno. Más bien que si tiene alguna duda, consulta, me interrumpe nomás y le explico. Fuerzas. Para comenzar va a estar la fuerza normal, eh, también llamada reacción normal o simplemente normal. Es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo y su sentido es hacia afuera. ¿Ok? Hacia afuera, digamos, de la superficie, a eso se refiere. Si no hay superficie, no existe la fuerza normal. ¿Ya? Numéricamente hablando, por fórmula, esto así se calcula la normal. ¿Ya? Es numéricamente igual a la masa por la aceleración de gravedad. La normal, que es una fuerza, se mide en newton, masa en kilogramos y aceleración de gravedad en metros partido segundo al cuadrado. Otra fuerza es la fuerza de fricción o roce, que es la cual se opone al cambio de movimiento de los cuerpos, ejerciendo una resistencia a abandonar el estado de reposo o de movimiento, como podemos percibirlo a la hora de echar a andar un objeto pesado al empujarlo. Como se ve en la imagen de la derecha, esta muchacha quiere empujar con una fuerza F que le hacen sus brazos en dirección derecha y el roce digamos, de la superficie se opone al movimiento en sentido contrario. Fuerza de roce numéricamente por fórmula es el mu, que es el coeficiente de roce estático puede ser o estático o dinámico, por la normal. ¿Ya? No es muy complicado calcularlo, pero esto vale en cuanto a fórmula, eso es. Una observación para la resolución de problemas de este estilo sería que uno de los pasos más importantes de la resolución de problemas de ley de Newton es dibujar un bosquejo adecuado, es decir, el diagrama de cuerpo libre, el DCL, que yo creo que ya deben conocer. Para hacer esto deben solo dibujar aquellas fuerzas que actúan sobre el objeto sobre el cual están ejercidas, incluida cualquier fuerza de campo como la fuerza gravitacional. ¿Alguna duda o consulta respecto a esto? Yo todo claro, quieren repasar algo, ¿no? Todo clarito. Ya. Gracias a Millaray. Aquí les dejo igual los datos de ahora esta compañía, de algunos apoyos también, y eso sería la primera presentación. Y ahora vamos a ver unos ejercicios de la aplicación de leyes de Newton. Este es el primero. Tenemos este dibujo con dos casos. Una masa que se le aplican dos fuerzas, F1 y F2 en ambos casos, con una inclinación dada. En el primer caso un ángulo recto y en el segundo caso son 60 grados respecto a la masa. Nos dicen que dos fuerzas F1 y F2 actúan sobre un objeto de 5 kilogramos, que es la masa. F1 vale 20 y F2 vale 15 newton. Encuentre las aceleraciones en A y en B de la figura. ¿A alguno se le ocurre alguna forma de poder resolverlo? Entendiendo que, claro, no. Ya. Nos piden que contemos las aceleraciones. Entonces, claro, estos cuerpos en base a esta fuerza que se le aplica, va a tener un movimiento. ¿Ya? Entonces, como nos están pidiendo también aceleraciones, pues tenemos que irnos a la segunda ley de Newton que decía que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y como estamos trabajando con vectores, debemos entender, em, digamos, cuáles son las magnitudes de estos vectores para poder obtener la aceleración en base al módulo. Es decir, esto que está acá. En el primer caso, sabiendo que la fuerza 1 es 20, fuerza 2 es 15 y la masa son 5 gramos, 5 kilogramos, perdón, diremos lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en- del- del- de la masa, digamos, va a ser 20 y tongo, porque eso está en la dirección X, ¿ok? Positiva,
más 15 J tongo, que porque está la dirección eh, y positiva, ¿ok? Newtons. Luego, que también sabemos que como la fuerza están viendo la aceleración va a ser igual a la masa por la aceleración, tenemos que igualar esta expresión de acá a m por a. Entonces, aquí está igualado y la masa vale 5, ¿ok? Entonces, resolviendo y dividiendo todo por 5 nos va a dar que tenemos que la aceleración, digamos, el vector de aceleración vale 4 y tongo más 3 j tongo en metros partido segundo al cuadrado. ¿Qué se hace ahora? Esto, para cuantificarlo y ponerle una magnitud que sea escalar, hay que obtener el módulo, ¿ok? Y también luego después sabremos en base a digamos, estos vectores de la aceleración, que son 4 en dirección dirección X y 3 en dirección Y, sabremos, digamos, el ángulo también por el que está esta aceleración, el vector, ¿ok? Entonces le sacamos el módulo a esto, que es la raíz cuadrada de cada una de la suma de cada una de las componentes, como está acá. El módulo de A va a ser igual a la cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y como un trío pitagórico, 3 4 5 nos da 5 metros partidos segundo al cuadrado. Ahora, para obtener el ángulo de inclinación en el que está esta aceleración, hay que recurrir a una propiedad trigonométrica, la cual para obtener un ángulo es la tangente a la menos uno de qué? Este es el ángulo de mi cateto opuesto partido en mi cateto adyacente, ¿ya? Eso puede ser un poco más complejo de explicar, pero solamente en base a los lados de esta aceleración, ¿ok? A los catetos del triángulo de la aceleración, siendo la aceleración en la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, 3, cateto adyacente, 4. Y la gente a la menos uno nos da 36,9. O sea, en estos 90 grados, la aceleración está inclinada a 36,9 grados, ¿ok? Y su magnitud son 5 metros partido segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entiende ese problema? Pregunta, ¿por qué es necesario sacar la tangente? Porque yo había obtenido 5 metros por segundo, o sea, sí, 5 metros por segundo elevado ¿Ok? al cuadrado, que eso es la aceleración, ¿verdad? Claro, digamos, el módulo escalar es el escalar, digamos, de la aceleración, correcto. Eso es lo que vale la aceleración. ¿Y por qué saqué la tangente? Lo que pasa es que tú ya tienes, digamos, el valor digamos, lo voy a decir como un vector, la flechita de la aceleración vale 5, ¿ya? 5 metros partidos son al cuadrado, ¿ok? Pero no sabemos con qué inclinación está respecto a la horizontal, ¿cachai? Entonces lo que nosotros sacamos es el ángulo. Y los ángulos se sacan teniendo los lados de un triángulo, no puede obtener los ángulos. ¿Ok? Ok, ¿y puede devolver un poco a la pregunta para ver algo? Sí, ahí está. Ok, ya, muchas gracias. Sí, el que vimos recién es el caso A. Es solo el caso A. Ahora nos podemos un par de minutos y vamos a ver el caso B enseguida. No, no, le está dando una pausa, digamos, para que puedan escribir lo que querían escribir y resolver los problemas. Ya vamos a ir al segundo caso. No hay problema. Entonces, el segundo caso lo que nos piden es digamos, calcular la aceleración en el caso B,
De lo mismo, solamente que ahora está inclinado hasta 60 grados y no 90, ¿ya? Lo cual nos va a cambiar un poquito, dado que hay que hacer descomposición de fuerzas con trigonometría, ¿ok? Lo que ocurre es que nosotros sabemos que de aquí a acá hay 60 grados, ¿ya? Está la fuerza uno y la fuerza 2 aplicándose, ¿sí? Y aquí va a estar la aceleración en alguno de estos puntos de los 60 grados, con un ángulo teta, como lo vimos anteriormente, la aceleración en la hipotenusa y ciertos valores en el cateto adyacente y perdón, en el cateto opuesto y en el cateto adyacente. Em, para resolver esto, dado que tenemos un ángulo, descompondremos la fuerza 2, como está inclinada, respecto al eje Y respecto al eje X. ¿Ok? F2Y y F2X en dos vectores. ¿Ok? Y la fuerza 1 no hay para qué descomponerla porque ya está sobre el mismo plano del eje X. ¿Ok? Es como si aquí tuviéramos los 0 grados y aquí tenemos los 90 grados. ¿Ok? Pero por supuesto, hay que descomponerla porque está hasta los 60. ¿Se entiende eso? No, si lo puedes repetir porque se descompone, por favor. Ya. Lo que ocurre es que la fuerza 1 está. Conocemos el plano cartesiano. Déjame ver si aquí puedo dibujar. No sé si. A ver, espera, déjame ver. Por último abrir un paint. Ya. Tú conoces el plano cartesiano, ¿cierto? Ya. En el plano cartesiano se tienen cuatro cuadrantes. Aquí estamos, digamos, en los 0 grados. Aquí estamos en los 90 grados. Aquí en los 180 y aquí en los 270. Y aquí también se vuelve al tiro a los 360 o los 0 grados. O los 0, claro, los 0 grados, digamos, del plano. ¿Ok? Lo que ocurre es cuando yo tengo una fuerza que está de esta manera. eh, Esta descomposición tengo que hacerla respecto a dos ejes. Porque en una diagonal se traduce en un movimiento vertical sumado a un movimiento horizontal. Ahí nos da, digamos, la hipotenusa, digamos que, claro, la hipotenusa de ese triángulo. ¿Ya? Dado esto, tengo que descomponerlo en una componente que va a ser vertical y otra que es horizontal. ¿Ok? Para obtener la diagonal. Como también tenemos el caso de otra fuerza que está así, en el mismo sentido del eje X, ese, digamos, trigonométricamente hablando, se traduce en el coseno, digamos, de cero o seno de cero, el cual es uno. ¿Ok? Eh, bueno, es que no sé si han visto trigonometría, por eso es más complejo de entender. Pero en resumidas cuentas es que una diagonal yo la descompongo en una componente vertical sumada a una horizontal. Eso es. Y se descompone con trigonometría. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo este ángulo acá, este es mi ángulo. Vamos a poner O, que no tengo ese es el ángulo. De ese ángulo, este es el cateto opuesto, y este de acá va a ser el cateto adyacente, ¿ok? Y esta es la hipotenusa, ¿ya? Em, Trigonométricamente hablando, las definiciones de seno y coseno son las ay, perdón, que fue adentro. Full screen. El seno de cualquier ángulo va a ser igual cateto opuesto dividido en la hipotenusa. En cuanto a magnitudes de el, se refiere al largo del cateto opuesto y al largo de la hipotenusa, que sería este de acá y este de acá. ¿Ya? El coseno será igual a el cateto adyacente partido de la hipotenusa. Y la tangente del ángulo será igual al cateto opuesto partido del cateto adyacente, que es el seno dividido en el coseno. ¿Ok?
Eso es lo básico para poder saber trigonometría y poder calcular las componentes. Sí, que hago más claro, sé que hay harta información. Sé que no lo han visto, pero es bueno que se interioricen con estos temas de a poco. Entonces, en el ejercicio, ¿qué tendremos? Una componente vertical y una componente horizontal de F2. ¿Ok? Entonces, lo voy a decir súper burdamente, digamos, para que se entienda. La componente X de F2 se va a calcular como la magnitud de la hipotenusa por el seno de 30. ¿Ok? Dado que si este es el ángulo, este de acá el ángulo, tenemos el cateto opuesto, ¿ok? Partido de la hipotenusa. ¿Ya? Ya. Vamos a retomar el ejercicio. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, ya, ahora sí se ve. Perfecto. Ya, entonces quedamos en el B. Estábamos en este. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto de acá. Entonces, en base a este despeje de acá, de que sabemos que si el seno es el cateto opuesto, poner aquí, cateto opuesto, opuesto, partido de hipotenusa. En este caso sería igual a eso, a F2 de X partido en F2. F2 de X partido en F2. Cateto opuesto, partido de hipotenusa. Nosotros queremos conocer F2X y conocemos F2 y el seno del ángulo porque esto es 60 y esto es 30. Entonces sería el seno de 30. ¿Ok? ¿Qué es lo que está acá? Seno de 30 sería igual a... Pero F2X sería F2 por el seno de 30. ¿Ok? ¿Qué es lo que está acá? Sabemos cuánto vale F2 y sabemos el seno de 30. F2 vale 15. Seno de 30 es un medio. Entonces te queda la mitad de 15, 7,5. ¿Ya? Y en I, dada la descomposición trigonométrica, se ocupa el coseno, pero el mismo ángulo. ¿Ok? Esto por lo mismo. Tengo este ángulo, tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. La definición de coseno es cateto adyacente, que en este caso sería F2 de X, partido de la hipotenusa. Y eso va a ser igual al coseno del ángulo. Haciendo el mismo despeje de antes, no obtenemos esto de acá. Coseno de 30 creo que es raíz de 3 medios, creo. Y F2 vale 15, 15, ¿cierto? 15, correcto. Ahí obtenemos estos 13 newton. Pero está en dirección X, en dirección Y tongo y en dirección Y, que es dirección J tongo, que es esto de acá. ¿Ok? Realizamos lo mismo de antes. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Ok? Que sería esto de acá. Em, tu, tu, multiplicante en X Ah, claro, le sumo la fuerza de acá. La fuerza 1 son 20. Entonces, en el eje X tenemos esto en el X y también tenemos la fuerza 1 en X. Recordar, y esta fuerza vale 20. 20 y tongo. Entonces tenemos 7,5 y tongo más 20 y tongo, 27,5 y tongo. Más el 13J tongo en dirección Y, que estaba acá. Y eso va a ser igual a masa por aceleración, que es la masa 5. Dividimos la masa al 5, lo pasamos dividiendo y nos queda esta aceleración. ¿Ok? Como vector, no como escalar. Y así, no, así finalmente la tenemos como un vector, la tenemos descompuesta, pero no sabemos la magnitud. Entonces obtenemos el módulo de este vector, que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado,
raíz de 5,5 al cuadrado más 2,6 al cuadrado. Y nos da 6,08 metros partidos segundo al cuadrado. Y en la misma lógica anterior, para obtener el ángulo de inclinación de este vector de aceleración, tenemos la tangente a la menos 1 de el cateto, cateto opuesto partido el cateto adyacente. ¿Ok? Y nos da 25,3 grados. Entonces tenemos la aceleración y la inclinación de este vector. ¿Queda claro el ejercicio? ¿Alguna duda? Sí, claro. Sí, ya, perfecto, mira. Ya vamos a pasar al último ejercicio, el cual dice lo siguiente: un sistema de poleas, donde hay dos masas, y el movimiento, digamos, de esto creo que debe ser horizontal en dirección X. Le hemos enunciado, en el sistema en que se muestra la figura, una fuerza horizontal Fx actúa sobre el objeto de 8 kilogramos. Ya, o sea, hacia la derecha se debería mover el sistema. La superficie horizontal no tiene fricción, entonces examine la aceleración del objeto deslizante como una función de Fx. ¿Ok? Y nos preguntan para qué valores de la fuerza X el objeto de 2 kilogramos acelera hacia arriba. Es decir, nos están preguntando para qué valores de la fuerza este sistema va a subir hacia este bloque, va a subir en el eje Y, y este bloque se va a desplazar en el eje X, digamos, positivo, y este ni positivo. Pasando a la resolución, tenemos lo siguiente. Nuestro diagrama de cuerpo libre de cada uno, porque tenemos este bloque acá y este bloque acá, tenemos dos diagramas de cuerpo libre. Este está colgando y este está en contacto con una superficie. ¿Qué tenemos? Para el bloque uno, este que está acá, no sé si lo puedo para tenerlo más cerca. Perfecto, no se ve. Ya. Entonces, tenemos el bloque uno, el cual la descomposición de sus fuerzas es la siguiente. Como todo cuerpo que dijimos anteriormente, que está en una superficie, va a tener un peso primero, hacia el centro de la Tierra, y una normal que es numéricamente igual al peso, pero es en sentido opuesto. ¿Ok? Hacia arriba. Peso y normal. Ahora tenemos la fuerza. A tirar un poquito más para acá. Ahora tenemos la fuerza X que apunta hacia la derecha, hacia el eje X positivo, y esto está tirado por algo, que es una tensión. Las tensiones de poleas y de estos cables, que son sin roce por supuesto, se ponen como tensión en el sentido opuesto, ¿ya? Como si lo estuvieran tirando, ¿ok? En cambio, por otro lado, el bloque que está suspendido en el aire va a tener la tensión hacia arriba, porque lo están tirando, y no tiene normal, pero sí tiene peso, que es M por G, ¿ok? ¿Se entiende esa descomposición de los diagramas de cuerpo libre? Sí, súper. Ya, ok, gracias. Ya. Lo que hay que hacer es que tendremos que dejar la tensión en función de la aceleración porque no conocemos su valor. ¿Ok? En base a esta aceleración obtendremos una relación que nos hará saber lo que nos pregunta el enunciado. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton a cada bloque, en el primero que tenemos, en la sumatoria de eje en X, porque el movimiento está en X de este bloque y este está ahí, en Y, ya para que quede claro. Entonces tenemos que la fuerza de X menos la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Ok? Considerando como convención que si la derecha está el positivo y hacia la izquierda el negativo, en el eje X. Para el segundo bloque, ¿qué tendremos? Que se desplaza en el eje Y y sería igual a que la tensión menos el peso, m2 por g, va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Convención hacia arriba positiva y hacia abajo negativa. Entonces, lo que tendríamos que hacer va a ser despejar una de las tensiones en cualquiera de las dos ecuaciones y reemplazarla en el otro, para llegar a esta comparación que yo les digo. Entonces, lo que aquí hago es que en 2 despejo la tensión, pasando, restando esto por acá y factorizando por M2.
¿ok? Paso este sumando y te queda M2 factor de A más G, que está acá. Esta es la tensión. Luego, esa tensión la reemplazaremos aquí, en este de acá, ¿ok? Entonces me va a quedar Fx menos la tensión que calculamos, M2 factor de A más G, igual a M1 por A, ¿ya? Sí, Hacemos un poco de álgebra. Fx va a ser igual a M2 por A menos M2 por G, aquí está, igual a M1 por A. Entonces, a nosotros que nos interesa despejar la aceleración. Entonces, ¿qué haremos? Pasaremos este factor restando, pero sumando, perdón, y factorizaremos por A. Entonces me va a quedar Fx menos M2G va a ser igual a A factor de la suma de las masas. Este ya está, ya está. Entonces, lo último que nos queda para despejar A sería pasar dividiendo las masas, la suma de las masas, lo cual se puede porque no son cero. Las masas siempre son valores que son, la masa de un cuerpo no puede ser cero, sino no sería, físicamente no es posible. Entonces lo pasamos dividiendo y asumiendo que la masa, lo que le acabo de decir, ¿a qué conclusión se tiene que llegar? Que es la siguiente, que la aceleración, finalmente, que la aceleración será positiva, mayor a cero, cuando esta fuerza X debe ser mayor numéricamente a este número de acá, ¿ok? Porque se está restando. Entonces diremos que para que la aceleración sea positiva, mayor a cero, Fx debe ser mayor a m2 por g, numéricamente hablando, perdón. Y entonces este valor lo podemos obtener. La masa la conocemos, porque la masa vale 2 kilogramos y g vale 9,81 metros partidos segundo al cuadrado. Y 2 por 9,81 te da 19,62 newtons. ¿Ok? Entonces, para que la aceleración sea positiva, Fx debe ser mayor a 19,62 newtons, que es lo que está acá. Para que el bloque 2 suba hacia arriba, y como nos piden que este se desplace hacia la derecha, y el bloque 1 debería hacia la derecha por enunciado, eso significa, según nuestro sistema de referencia, que la aceleración debe ser positiva. Claro, en base a esto, que es lo que nos dice el enunciado, yo asumo el caso y puedo hacer la comparación que les enseño. ¿Queda claro el ejercicio? ¿Se nota a lo que va apuntado? y tengo una duda en que Ya. dice T es igual a N2 A más G. ¿Por qué eso? ¿Dónde? Eh, Al lado de la que puso letra A, ¿Aquí? ahí, Ya. sí, Esta parte de aquí. Ya tengo las dos ecuaciones. Esta es del bloque uno y esta del bloque 2, ¿cierto? Sí, ya. Et- Esta yo solamente consideré X y en esta solamente consideré en Y. Por un tema solamente de los movimientos de cada bloque. El bloque uno se desplaza a la derecha y el bloque 2 se desplaza, digamos, el bloque uno se desplaza en el eje X, entonces ocupo solamente las componentes en X que tengo, y el bloque 2 se desplaza en el eje Y. Entonces, para el bloque 2, ¿qué tendremos? Que como tenemos una tensión hacia arriba y el peso hacia abajo, tendremos que la tensión menos el peso, que es m2 por g, va a ser igual a m2 por a. ¿Ok? Entonces, esta ecuación de acá lo que sale es que yo este número de acá, que es m2 por g, menos m2 por g, lo paso restando, lo paso sumando, perdón. ¿Ya? Al pasarlo sumando, puedo factorizar por m2 y me va a quedar que la tensión va a ser igual a m2 factor de a más g, que es lo que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, Porque esto de acá, tensión va a ser igual a m2 por a más m2 por g, que sería lo que, si yo pusiera este número acá en positivo, eso sería. ok, ¿Sí? ¿Se entiende? sí, Ya, y lo de después de eso quedó claro, porque yo con esta tensión que tú me preguntaste, la reemplazo en la otra ecuación, uno, dado que las tensiones son iguales, ¿sí? Solamente con una tensión en este eje y otra tensión en este eje. Pero están conectadas por la polea, ¿ya? Así que es la misma tensión.
Entonces lo reemplazo en esta fórmula de aquí, aquí el T, este de acá. Lo reemplazo, hago un poco de álgebra para poder juntar las aceleraciones, factorizo por la aceleración, paso dividiendo las masas y obtengo la comparación que necesito para que la aceleración sea positiva. Alguien por hecho que la aceleración quiere que sea negativa, y en ese caso el signo de comparación sería para el otro lado, pero en el ejercicio no lo piden así. ¿Sí? Ya. Esto sería los ejercicios que tenía preparado para la clase de hoy, pero también quiero que veamos eh, el desafío que le subí ahora a esta compañía. No sé si lo pudiste ver, Millaray. No, ¿No? Ya, pero no es muy complicado. No sé si quieres verlo. ¿ya? ¿Sí? Ya. Este es el desafío. ¿Lo estás viendo, cierto? Sí, Ya. Diagrama de cuerpo libre. Una persona jala horizontalmente del bloque B de la figura, haciendo que ambos bloques se desplacen juntos como una unidad. ¿Ya? Mientras el sistema se mueve, elabora un cuidadoso diagrama de cuerpo libre del bloque A y B por separado. Si, la, si A, la mesa no tiene fricción, y si B, hay fricción entre el bloque B y la mesa. Y la fuerza sobre el bloque B es igual a la fuerza de fricción sobre él debido a la mesa. Por último, entregue las ecuaciones de la estática de cada caso en el eje X e Y. Es decir, nos piden elaborar un diagrama de cuerpo libre y solamente entregar las ecuaciones, no nos piden resolver nada, pero entregar las ecuaciones de la estática en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? sí, Entonces, ¿qué tendremos? Aquí no una ecuación es para resolver, pero ya. Primero, tendremos que estos dos bloques están desplazados por un tirón en la mesa horizontal y está el bloque A y el bloque B. Hay que hacer diagramas de cuerpo libre para el caso A y caso B por separado para cada bloque. Entonces, este es el primer bloque, ¿ok? Este es el primer bloque. Tenemos aquí que tendremos, como tiene superficie, tiene un peso y tiene una normal. En este caso, como no hay fricción ni entre la mesa, ni B, ni A, ni B, esta fuerza de roce no va. Yo se las puse para solamente hacerlos pensar de que igual puede haber fricción entre ambos bloques al moverse. Que hay ejercicios que sí son así, ¿ya? Pero en este caso no tiene relevancia, la verdad. Porque me interesa solamente lo que está en Y porque no hay desplazamiento en el X. Entonces, la sumatoria para el bloque A, la sumatoria de fuerza del bloque A, en X, perdón, es cero, porque esta fuerza rosa no va y no hay nada en el eje X. En el eje Y, en cambio, ¿qué tendremos? La normal menos el peso, ¿ok? Entonces, nos va a quedar nos queda normal menos el peso y eso sería, como no hay desplazamiento, sería que, y como no igualamos a m por a, sería que son iguales numéricamente. ¿Sí? sí, Ya, ya. En el bloque B tenemos todo este caso. Tenemos el peso de A, peso de B y la normal de ambas componentes, en conjunto con la tensión que es el desplazamiento hacia la derecha. Entonces, en el bloque B, ¿qué tendremos? Em, un segundo, a ver. Ya, en lo que nos interesa en este caso, y en base a lo que se dice en el enunciado, es que este bloque lo están tirando hacia acá. Es decir, que el desplazamiento es en el eje X, no en el eje Y. ¿Ya? Entonces, para el bloque B, en la sumatoria de fuerzas de X, tendremos la pura tensión, aquí está, la tensión, y nada más, porque estas son puras componentes respecto al eje Y. Y eso va a ser igual a la masa por aceleración, ¿ok? Porque es de movimiento respecto al eje X. Y la sumatoria del eje en Y sería la, la normal de A más B
menos el peso de A menos el peso de B. Que si lo despejamos como está igualado a cero porque no tiene movimiento en el eje X, este vector de normal de A más B va a ser igual al peso de A más el peso de B, que es lo que está acá. Peso de A más B igual a la normal de A más B. ¿Sí? Para el caso sin fricción. Ya, pasando al caso, el segundo caso que nos dicen que si hay fricción entre la mesa y el bloque, ¿ya? Y la fuerza sobre el bloque B es igual a las fuerzas de fricción sobre él debido a la masa. A la mesa, perdón. Ya, entonces, este es el caso con fricción. Ahora, ¿ya? Lo que ocurre es que como A está sobre B y yo le expliqué que no hay fricción interna entre ambos bloques, tenemos esto de acá, ¿ok? Que es lo que finalmente puse acá, solamente que aquí está escrito esta fuerza que tampoco va, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en el bloque, en la sumatoria de fuerzas en el bloque A? En X, nada, es cero. Y en el eje Y tenemos que, como no hay desplazamiento vertical, la normal va a ser igual al peso, que es lo que está aquí, ¿ya? En el bloque B tendremos lo siguiente, hay que hacer sumatoria de X y sumatoria de Y. Entonces, ¿qué tendremos? En X del bloque B tenemos la tensión y la fuerza de roce que nos dijeron que la agreguemos ahora. Entonces tenemos la tensión menos el roce va a ser igual a la masa por aceleración, porque esto se mueve en el eje X. ¿Ok? Y positivo porque se mueve hacia la derecha. Esta es la ecuación. No le estoy pidiendo nada más que la ecuación yo. Y en el eje Y que tenemos, lo mismo de antes, que la normal de A más B menos el peso de A más B va a ser igual a cero, que es esto, igualando las expresiones. Y eso es el desafío, ese fue el desafío uno que subimos al Instagram de Ahora esta compañía. No sé si queda claro, alguna duda, consulta, porque es solamente algebraico, no es para calcular nada ni números. Sí, todo claro ya. Perfecto, Millaray. Em, ya pues chicos, yo de momento necesito em, que se queden para poder enviarles estos documentos y eso sería la grabación del día de hoy. Muchas gracias.